Muy buenos días con todos jóvenes, les habla el profesor Wilfredo y hoy vamos a trabajar Egipto en la segunda parte. Recuerden que en la primera parte de Egipto nosotros conocíamos todo lo que es el Alto Egipto, el Bajo Egipto, ¿no es cierto? Los nomos en general, que eran ciudades independientes, subdivisiones, ¿no es cierto?, del territorio del Antiguo Egipto. Veíamos o estudiábamos también acerca de los diferentes periodos que tuvieron esta cultura egipcia y algunos rasgos que representan las manifestaciones culturales de la misma. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que representa Egipto, comenzando con la religión egipcia. Vamos a conocerla un poquito más. Cuando hablamos de la religión egipcia, ellos creían, muy importante, en la vida después de la muerte y también en la inmortalidad del alma. Mira, el alma que nosotros estamos y conocemos como tal, ellos lo llamaban Ka. Alma para ellos era Ka. Y Ka era representado como un ave, pero con cabeza humana. Esto es lo que representa el alma humana. ¿Me entiendes? Ahora, los egipcios, además de eso, dentro de la religión, algo muy interesante es que adoraban una gran cantidad de animales, chicos. Dentro de los animales que más adoración tuvo en esta cultura egipcia eran los felinos, los gatos principalmente. Los gatos eran la gran adoración de la cultura egipcia. ¿Adoraban también otros animales? Claro que sí, los cocodrilos, halcones, serpientes, escarabajos, chacales, buitres, etcétera. También creían en la existencia, además de eso, de seres fantásticos, mira, como es en el caso de las esfinges. Y las esfinges, por lo tanto, es protectora de los faraones, según la creencia y religión egipcia. Ahora, punto número uno. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablábamos nosotros en una clase anterior, todos entendíamos que Egipto era netamente politeísta? Claro, politeísta porque cree en muchos dioses, creía en más de 2000 dioses, pero hubo un faraón con su reina que trató, ¿no? De unificar, digamos, esta religión y transformarla a lo que es una religión monoteísta. Y fue el faraón Akenatón con su esposa Nefertiti, ¿no es cierto? Pero ya con su hijo, Tutankamón, su hijo de Akenatón y Nefertiti, pues volvió todo a la tranquilidad y a lo que normalmente era más asequible según la vida religiosa de los egipcios, que era el ser politeísta y en creer en más de 2000 dioses. Dentro de estos 2000 dioses tenemos dioses muy importantes, muy poderosos y muy conocidos. El más conocido, no necesariamente el más importante, es el dios Anubis, es el dios de los muertos y del embalsamiento. Era un hombre con cabeza de chacal, muy conocido. Atón, Amón o Ra. Se podía llamar de la misma manera, de diferentes maneras, pero era un mismo dios. Eran diferentes dioses que en general representaban al sol. Después estamos hablando de Horus, es el dios del cielo, hijo de Osiris y de Isis. Este es Horus. Después mencionamos a Isis y Osiris. Osiris es el dios principal de la resurrección y del paraíso. Dios principal, Osiris. Esposa, Isis, es la diosa madre de Egipto, de la fertilidad y de la magia. Y el hijo, el dios del cielo, vendría a ser Horus. Muy bien. Después tenemos al dios Tot. Tot es el dios de la sabiduría, de la inteligencia, de la escritura, que era representado como un hombre, el cuerpo de un hombre, pero con la cabeza de una cigüeña o ibis, que es lo mismo. Después está Bastet. Basset era una diosa con cabeza de gata, era la diosa de la salud. Pero dentro de estas imágenes voy a hablarles un poquito también acerca de Amit. Amit, por ejemplo, era un dios que tenía cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y extremidades de hipopótamo. Y para eso nosotros tenemos que recordar que la religión egipcia era tan importante y como ellos creían en una vida después de la muerte, ellos te explicaban de qué manera iban a ser
justamente tu alma, en este caso el Ka. Bueno, acá para referencia tenemos al dios Ra, al dios Anubis, al dios Horus, Bastet y Tot, el dios de la sabiduría. Bueno, sigamos en la religión. Juicio a los muertos. Una vez que hubieron juicio a los muertos, los egipcios creían que el espíritu de los difuntos era conducido por Anubis. Sí, Anubis, el dios de los muertos, el que tenía cabeza de chacal. El dios Anubis llevaba tu espíritu hacia el lugar del juicio. Y el corazón del muerto, en este caso que vendría a ser tu alma, se pesaba en una balanza. Y esta balanza tenía una especie de péndulo que era una pluma. Y esta pluma podía ser representada en base a qué? Para pesar obviamente tu corazón, tu alma, representar y encontrar bien, el bien, la verdad y armonía. Si el resultado era favorable, el difunto era llevado ante Osiris. ¿Quién es Osiris? Osiris, pues chicos, es el dios principal, el dios de la resurrección, el dios del paraíso, esposo de Isis y además padre de Horus, ¿no es cierto? Era el dios más importante. Entonces, era llevado ante Osiris y ante la cual debía recitar una larga lista de frases que indicaba que este difunto obviamente había tenido una vida recta. Si el dios, en este caso Osiris, lo aprobaba, era llevado al paraíso, donde este difunto gozaría de una vida eterna en paz. Sin embargo, Amit, justo el que te estaba mencionando, el dios que tenía cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y extremidades de hipopótamo, pues era el devorador de corazones. Si era positivo, Osiris te iba a guiar a la vida eterna en paz. Pero si era todo lo contrario y habías llevado una mala vida, ibas y descargabas todo tu corazón a manos de este dios Amit, que era el devorador de corazones, que se representaba como una mezcla, justo se estaba mencionando, de un cocodrilo, león e hipopótamo, y destruía aquellos corazones cuya sentencia resultaba negativa, impidiendo en este caso tu inmortalidad. Dejabas de existir. Bueno, ya hemos hablado acerca de lo que representa la religión. Algo también muy interesante es que ellos eran muy buenos en la medicina. La medicina no tradicional como la que nosotros conocemos, esto ya mejoró según la ciencia, según la tecnología en la actualidad. Ellos lo hacían de una manera mucho más básica, pero algo que sí fue muy conocido a nivel mundial y a nivel histórico y muy importante es que eran considerados los mejores médicos de la antigüedad. Y además, una vez, ustedes saben, dentro de la religión que hemos explicado, que ellos creían en una vida después de la muerte, creían en la inmortalidad del alma, salvo que tu corazón no sea puro y Amit, el dios cocodrilo, león y hipopótamo, pues destruyera tu alma. Entonces, antes de eso, ellos, después de la muerte, momificaban o embalsamaban a los difuntos. ¿De qué manera? Porque justamente, vuelvo a recalcar, creían en la vida inmortal del alma, más no necesariamente del cuerpo. Ok, primer rito funerario. Rito funerario no, de embalsamiento. Lo que pasaba en esta situación era lo siguiente, chicos. Punto número uno, en el proceso de momificar. Para momificar a una persona, primero que nada, se le quitaban los órganos y los guardaban en vasijas especiales. Los secaban en sal, perfumes especiales, los rellenaban con algodón y los enrollaban con vendas engomadas para luego ponerlas en un sarcófago de madera donde estaba esculpida la figura del difunto. ¿Ves? Primer paso, limpiar y perfumar el cuerpo. Segundo paso, extraían todas las vísceras del cuerpo del difunto. Tercer paso, rellenaban todo el espacio del cuerpo con algodón y otras cosas. Además, cuarto paso, después este cuerpo era sumergido en un recipiente lleno de natrón, para que su proceso de putrefacción no sea avanzada. Y así existieron
Después de varias semanas, los sacaban nuevamente y los momificaban. ¿Con qué? Con vendas engomadas. Una vez que eran momificadas, justamente estos difuntos automáticamente los colocaban en un sarcófago. Y este sarcófago era hecho de madera. Y como estaba hecho de madera, siempre estaba tallado y esculpida tal cual era el difunto. Ese era el proceso de este, momificación, perdón, de lo que representa la cultura egipcia. ¿Ok? Comenzamos. Juicio de los muertos representa que el alma es inmortal. Medicina, momificaban a las personas. Y bueno, continuamos ahora acerca de la escritura, chicos. Vamos a hablar ahora de la escritura. Cuando hablamos de la escritura egipcia, profesor, algo sencillo, práctico, lo conozco por cultura general. Su escritura era la jeroglífica. Exactamente, chicos. Su escritura era la jeroglífica, en un soporte de piedra y lo escribían en un papiro. El papiro es la primera hoja, pero de corte vegetal. Es una especie de papel elaborado, pero con una caña que se extraía de las orillas del río Nilo. Esta caña, llamada papiro. Ahora, la escritura jeroglífica, si bien es cierto, como lo has deducido, es la escritura principal, pero ¿es la única? No. Existían tres tipos de escritura. La escritura jeroglífica, que tienes acá, la escritura hierética y la escritura demótica. Profesor, entonces significa que ellos tuvieron diferentes lenguas. No, sino que la escritura jeroglífica era utilizada de manera general, de manera religiosa, de manera militar, y el pueblo también lo conocía. Obviamente las personas que conocían la escritura. Pero en el caso de la hierética es la simplificación de la escritura jeroglífica. Cabe mencionar, si dentro de la escritura jeroglífica tú escribías Señor, S-E-Ñ-O-R, Señor, pues en la hierética, como era para trabajar algo mucho más conciso, mucho más práctico, simplemente escribías SR. Era más o menos así lo que era la escritura hierética y la escritura demótica. Era más que nada la simplificación misma de la escritura jeroglífica. Pero ahora te explico un poquito más. La escritura jeroglífica, paso a paso, era de carácter religioso y oficial. Significa que lo utilizaba tanto el pueblo, el rey, las partes importantes y la parte religiosa en general. La escritura jeroglífica se cree que fue usada desde el año 3100 antes de Cristo hasta los 400 años después de Cristo. Este tipo de escritura, como te menciono, era bastante flexible, ya que no se escribían como normalmente está estipulado en un lugar, que es, por ejemplo, de izquierda a derecha, como es en nuestro caso, sino podía realizarse en diferentes filas. Por ejemplo, podían ser las direcciones de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de la parte superior o de manera vertical, y viceversa. Es por eso que era demasiado sencillo trabajar la escritura jeroglífica. Jeroglíficos fonéticos, acá también tenemos jeroglíficos, pero pictográficos, lo que representa cada uno de estos jeroglíficos y lo que representa cada uno de estos jeroglíficos, pero como si fuera el alfabeto que nosotros conocemos. Esto es la escritura jeroglífica. ¿Listo? Vamos ahora a la escritura hierética. Profesor, la hierética y la demótica obviamente era una escritura simplificada, ambas, pero la hierética era utilizada para escribir de forma rápida, claro, y la demótica también. Pero en este caso la hierética se utilizaba ¿para qué? Para la parte administrativa y para la parte religiosa. Sin embargo, la escritura demótica era utilizada principalmente y casi únicamente para las transacciones comerciales, para la compra y para la venta. Perfecto. Escritura principal, la jeroglífica. De la jeroglífica se subdivide en dos, que también es jeroglífico,
pero de una manera simplificada, que es la escritura hierética, que es la escritura jeroglífica simplificada, pero usada para motivos administrativos y religiosos. Y en el caso de la escritura demótica, también es la escritura jeroglífica simplificada, pero utilizada principalmente para transacciones comerciales. En este caso, la escritura jeroglífica, ¿por quién va a ser descubierta? Va a ser descubierta por un francés que se va a llamar Champollion Francois o Francois Champollion. ¿Ok? Ya hemos hablado de la religión, hemos hablado de la grandiosa medicina, estamos hablando de la escritura, muy importante, y ahora vamos a hablar acerca de la arquitectura. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura, obviamente estamos hablando de edificaciones, por supuesto. Primero que nada vamos a hablar acerca de los monumentos funerarios, obviamente cuando alguien fallece. Estos monumentos funerarios pueden ser divididos en tres: las pirámides, que todas las conocemos, las mastabas o mastabas y los hipogeos. Estas tres formas de monumentos funerarios son los más conocidos históricamente, mundialmente y turísticamente, porque son lugares muy visitados y hechos y establecidos y edificados simplemente para los grandes faraones, para los grandes administradores y para sus esposas en general. Punto número uno, vamos por las pirámides, monumentos funerarios. Las pirámides son edificios de forma triangular, pero con cuatro caras, y eran construidas para mantener el cuerpo del faraón seguro eternamente, ya que recuerda que un faraón, o los egipcios en general, creían en la inmortalidad de la vida. Y las pirámides más conocidas son obviamente las de Keops, las de Kefren y Miserino, que se encuentran en la ciudad o en la zona de Gizeh, en la meseta de Gizeh. Pero recuerda que no son las más antiguas. La más antigua, recuerda muy bien, que es la pirámide escalonada, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos, es la primera. Bueno, ya conocemos un poco qué representan las pirámides. Las pirámides es un monumento funerario donde ingresaba justamente el cuerpo del faraón. Después vienen las mastabas o mastabas. Eran edificios en forma de pirámides truncas. Cuando hablan de pirámides truncas, te están hablando de pirámides a medio terminar. Es más o menos la forma, pero sí estaba terminada. Eran edificios en forma de pirámides truncas. Generalmente se usaban como tumba para quienes, para las esposas de los faraones, para los sacerdotes y también para algunos miembros de la nobleza. ¿Ok? Para muestra un botón, acá tenemos una mástaba. Esta es una mástaba, chicos. Como te das cuenta, tiene una edificación muy parecida a lo que representa una pirámide, solamente que no está construida en su totalidad. ¿Y para qué se utilizaba esta mástaba? Porque era una pirámide trunca, servía como tumba, principalmente para quienes, para las esposas de los faraones, para los sacerdotes y otros miembros de la nobleza. Pero acá viene algo mucho más grandioso, que sí existe, pero que muy poca gente de repente habla de ellos, que son los hipogeos. Los hipogeos eran grandes tumbas en las mismas montañas, cuyas entradas estaban decoradas con columnas y esculturas. Este es un hipogeo. El hipogeo, por ejemplo, es como realizar una tumba dentro de un cerro que tú conoces, dentro de una montaña que tú conoces, y todo ese espacio es esculpido. ¿En condecoración a quién? En condecoración al difunto. Y este difunto tenía que ser alguien muy, muy importante, como es en el caso de un faraón. Esto es mucho más amplio, mucho más monumental que incluso las mismas pirámides, por más que sean más conocidas. Los hipogeos estaban y eran tumbas cavadas en las mismas montañas y cuyas entradas estaban decoradas con columnas y además esculturas de los mismos faraones, como es el caso del hipogeo del faraón Ramsés II. Ramsés II, que fue uno, si no el más importante faraón, porque fue el faraón expansionista, el faraón militar, el faraón que
en su época, porque gobernó por 66 años como faraón, expandió todo lo que representa, pues, la cultura egipcia. Muy bien, ya vimos un poquito más de lo que es la arquitectura con lo que representan los monumentos funerarios. Ahora vamos a hablar acerca ahora de los templos. Cuando hablamos de los templos, estamos hablando, ¿no?, de la vida religiosa, puede ser de la vida política, incluso puede ser de la vida urbana, de las ciudades mismas, de lo que representa Onomos, que representa pues la cultura egipcia. Los templos egipcios eran de grandes dimensiones y además muy complejos. Punto número uno. La parte más importante del templo era el naos. El naos es esta zona que se encuentra dentro de la Sancta Sanctorum, así se llama, que normalmente albergaba una imagen que era el dios al que dedicaba el templo, que podía ser pues Anubis, que podía ser Osiris, que podía ser Horus, que podía ser Isis, el mismo Amit, ¿entiendes? Ahora, dentro de los templos más importantes que podemos encontrar en Egipto son estos templos, los templos de Luxor y los templos o el templo del Karnak, ¿ok? El templo de Kamak, perdón. Vamos ahora a hablar, ya hemos hablado acerca de la parte grandiosa, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de algo un poquito más pequeño, pero que también tiene mucha importancia, que es la escultura que representa la cultura egipcia. Punto número uno, mantiene rigidez. ¿Qué significa rigidez, profesor? Rigidez significa que en su escultura va a representar cualquiera de estas obras, estas grandes obras, a una persona o a la escultura que se le está haciendo con una expresión calmada y de equilibrio. Punto número uno. Se regían por los principios de frontalidad y simetría. Cuando hablan de frontalidad, significa que siempre en su escultura lo realizaban o visualizaban esta escultura poniendo a la persona de frente y además tenía simetría porque lo trataban de hacer lo más parecido a como fueron ellos en vida. Los materiales normales que se utilizaban, por ejemplo, para realizar la escultura era el granito, el basalto y la caliza, ¿ok? Pero también podían utilizar, ¿no es cierto?, la madera también. Ahora, otra de las cosas, si las estatuas estaban hechas de madera o de caliza, normalmente los pintaban y podían llevar materiales incrustados incluso en los ojos para dar mayor vida a la escultura. El tamaño, como puedes visualizar acá, eran variables y hay algunas que son grandísimas y otras de tamaño natural o pequeñas. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de tamaños, podemos hablar, por ejemplo, acá del busto de Nefertiti, la estatua del escriba sentado, la escultura del faraón y su esposa, que en general este tipo de escultura no representaba a un faraón especial ni tampoco a una reina en especial, sino lo que representaba principalmente un faraón en general y una reina en general. Dentro de lo que podemos ver también es que era muy realista, porque se destacaban mucho los retratos de los faraones, pero lo que siempre se trataba era de evitar algunos defectos físicos que ellos tenían. Las más conocidas obras escultóricas egipcias que podemos encontrar son, por ejemplo, la Esfinge, que ya la conoces, los escribas sentados, lo tienes, el busto de Nefertiti y los colosos de templos y tumbas. Los colosos de templos y tumbas lo podemos encontrar con tranquilidad en los hipogeos, aquí en la entrada del hipogeo del faraón Ramsés. Bueno, chicos, hemos trabajado todo lo que corresponde ya la parte cultural, intelectual de lo que representa la cultura egipcia, con la escultura, con la arquitectura, lo importante que era su escritura y los tres tipos que tenía,
Además de eso, muy, muy conocido en la medicina, que es la parte de la momificación y la forma como ellos creían en la inmortalidad del alma, y a su vez conocer cuál era el juicio de los muertos, que es muy parecido a lo que nosotros conocemos dentro de las diferentes culturas, ¿no? Con el hecho de llegar al cielo y a la plenitud y a la vida inmortal. Y obviamente reconocer la religión egipcia, que ellos también hablaban y reconocían lo que representa la vida después de la muerte. Hasta aquí con lo que corresponde a Egipto, con lo que es las manifestaciones culturales, y estaríamos encontrándonos en otro capítulo.